Hola, ¿qué tal, colegas, estudiantes, futuros doctores y doctoras, hijos e hijas de Asclepio o Esculapio, y bienvenidos a Medicina en un 2x3. Hoy vamos a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, así que comencemos. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se define como ascenso del contenido gástrico o gastroduodenal por arriba de la unión gastroesofágica. Esto causa síntomas y complicaciones esofágicas que afectan la calidad de vida del paciente. Podemos clasificarlos de acuerdo a la endoscopía y así diferenciar de una enfermedad por reflujo erosiva y del esófago de Barrett. En caso de que no encontráramos daño estructural, hablaríamos de la enfermedad por reflujo no erosiva. Esta es la variante más frecuente y se puede clasificar en exposición anormal al ácido e hipersensibilidad esofágica al ácido. Además, tenemos otra variante llamada pirosis funcional. Son aquellos pacientes con pirosis, endoscopia normal, exposición esofágica al ácido normal, asociación de síntomas negativos para cualquier monitoreo de pH de 24 horas. Actualmente se considera que los pacientes con pirosis funcional no tienen como tal enfermedad por reflujo gastroesofágico, sino que es un trastorno puramente funcional y los síntomas son ocasionados por otros mecanismos. En pantalla tenemos algunos de los factores de riesgo más importantes, entre los cuales destaca la hernia hiatal, ciertos tipos de comida como el café, alcohol, grasa, chocolate, cítricos, menta, bebidas carbonatadas, también el consumo exagerado del tabaco. Hay un componente genético sobre todo relacionado con el gen del colágeno tipo 3 que predispone a la hernia hiatal en los hombres y al reflujo en ambos sexos. Se estima que la pirosis en las embarazadas se presenta en un 30 a 50%, generalmente se resuelve después del embarazo, pero también puede ser exacerbación de la enfermedad por reflujo gastroesofágica preexistente. La obesidad aumenta 1.5 a 2 veces el riesgo de presentar la enfermedad, además de esofagitis, y también de 2 a 2.5 veces el riesgo de presentar adenocarcinoma esofágico. La prevalencia de esta enfermedad incrementa con la edad, sobre todo arriba de los 50 años. El género no tiene influencia en la prevalencia, pero el sexo masculino es un factor de riesgo para la variedad erosiva de la enfermedad y el desarrollo del esófago de Barrett. Entre los medicamentos relacionados con la enfermedad se encuentran los analgésicos no esteroideos, los AINES y también la aspirina. Además podríamos hablar de antagonistas de calcio, sedantes, anticonceptivos orales, anticolinérgicos, morfina, teofilina, alfa y beta agonistas adrenérgicos, entre otros. Se trata de un desorden multifactorial relacionado principalmente con una falla en los mecanismos antirreflujo. Los componentes de la enfermedad por reflujo gastroesofágico que pueden estar involucrados solos o combinados pueden ser una barrera antirreflujo defectuosa, retraso en el vaciamiento gástrico y retraso en el aclaramiento esofágico. La barrera antirreflujo defectuosa se refiere a un esfínter esofágico inferior mecánicamente alterado, relajaciones inapropiadas o una hernia hiatal, por ejemplo. Las principales causas son la incompetencia del esfínter esofágico inferior, relajaciones transitorias del esfínter, peristalsis esofágica insuficiente, alteración en la resistencia de la mucosa esofágica, retraso en el vaciamiento gástrico, como ya les digo, y trastornos de motilidad antroduodenal con anatomía hiatal y gastroesofágica alterada. Los cambios anatómicos incluyen la apertura de los pilares del hiato diafragmático, ligamento frenoesofágico laxo y el acortamiento esofágico. Algunos factores como el estrés, obesidad, embarazo y la dieta, así como medicamentos pueden agravar el reflujo. Los síntomas típicos de la enfermedad por reflujo gastroesofágica son la pirosis y la regurgitación. La tos crónica, el asma, la laringitis crónica o algunos otros desórdenes respiratorios altos son denominados síntomas extraesofágicos y dentro de los síntomas atípicos se incluyen dispepsia, dolor epigástrico, distensión, eructos o náusea. Aquí se me fue el dolor retroesternal y la disfagia. Estos son síntomas de enfermedad complicada con estenosis o desórdenes motores del esófago e incluso con malignidad. No son síntomas atípicos, ojo ahí con el detalle. El abordaje inicial habitual de los pacientes con datos clínicos de esta enfermedad consiste en hacer una prueba terapéutica. Se administran inhibidores de la bomba de protones durante 2 semanas y se evalúa la mejoría de los síntomas para decidir si continuar el tratamiento o realizar la panendoscopía. La pHmetría de 24 horas se utiliza en los pacientes con síntomas típicos o atípicos que presentan una endoscopia negativa a esofagitis. El primer paso en el tratamiento es aplicar medidas higiénico-dietéticas adecuadas, bajar de peso, disminuir el tabaquismo, disminuir el consumo de alcohol, tener una dieta correcta, hacer ejercicio, etc. Los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico y una prueba terapéutica positiva o una panendoscopía con datos de esofagitis o una pHmetría positiva necesitan ser tratados con inhibidores de la bomba de protones. Los pacientes que han usado inhibidores de bomba de protones por más de 12 meses pueden tener posibles efectos adversos como la osteoporosis. Algo muy importante es que no hay evidencia para recomendar el tratamiento de erradicación para Helicobacter pylori en los pacientes adultos con enfermedad por reflujo o con esofagitis.
Si el paciente presentara úlceras pépticas o alguna otra complicación, ya sería otra historia. El tratamiento quirúrgico puede utilizarse en los pacientes que no tengan contraindicaciones y que ya no quieran tomar un tratamiento médico. Hay que informar a los pacientes y a los familiares de que no hay evidencia contundente de la eficacia y seguridad de este tratamiento a largo plazo. De todas formas, la técnica recomendada es la funduplicatura laparoscópica tipo Nissen y necesitas tener un seguimiento mínimo de 12 meses después del procedimiento. Existen variantes de la técnica quirúrgica, como la funduplicatura parcial. Esta se recomienda en pacientes con motilidad esofágica alterada que desean un tratamiento quirúrgico. Como sea, ambas variantes tienen la posibilidad de presentar disfagia, pero la que todavía tiene más probabilidades es la funduplicatura tipo Nissen. Los pacientes con grandes defectos de hiato o hernia hiatal tipo 3 o 4 pueden beneficiarse del uso de mallas o de cierre primario de los pilares del hiato. Se piensa que las mallas pueden reforzar el cierre de las hernias hiatales grandes y disminuir la recurrencia. Se sugiere utilizar las mallas en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico con hernia hiatal mayor a 8 centímetros y hernias paraesofágicas. Existe una alta probabilidad de falla del tratamiento quirúrgico en los pacientes con índice de masa corporal mayor de 25, los que no responden a los inhibidores de la bomba de protones y los que tienen hernias hiatales mayores de 3 centímetros. Y ya para terminar, se sugiere realizar la serie esófago-gastroduodenal como estudio inicial en los pacientes postquirúrgicos con recurrencia de los síntomas. En caso de que se encontraran alteraciones, tendríamos que hacer una endoscopía y en su caso una pHmetría de 24 horas. Y bueno colegas, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, regálame un like, un comentario, suscríbete y comparte para así poder llegar a más estudiantes, médicos y practicantes de la salud que necesiten una forma diferente de repasar de manera rápida y concisa. No olvides darle a la campanita para que YouTube te avise cuando subo video y no te pierdas ninguna clase. Esto fue Medicina en un 2x3 y hasta la próxima. ¡Chao!